Las 3 a las 3 es un podcast para la prevención de la violencia sexual infantil, un podcast sobre cómo advertir a niñas y niños acerca de una de las formas más graves de violencia, un podcast para protegerlos ante el abuso sexual, para que sepan distinguirlo y qué hacer ante una sospecha. Es un podcast muy original porque son 3 niñas de 10, 8 y 7 años las que explican cómo detectar y rechazar cualquier situación de abuso sexual infantil. Vamos a profundizar en esta iniciativa que, como novedad, hay que decir que ya se ha implementado en un colegio. Carmela Guillén, Elena Martínez, bienvenidas, buenas noches. Buenas noches. Carmela, vamos a comenzar por el principio. ¿Cómo y cuándo surge este proyecto, esta iniciativa? Pues tal y como aparece recogido en la introducción del podcast, que lo explica Jaime, en el 2017 leemos un artículo en El Mundo sobre los contenidos necesarios que tienen que conocer los niños para prevenir el abuso sexual infantil. Y se lo contamos tal cual a nuestras hijas y eso no funciona, ¿no? Una explicación al uso de qué son los secretos buenos, las zonas privadas, las zonas íntimas son privadas y ese tipo de cosas, pues no les caló, ¿no? Entonces decidimos hacer un blog y a través de vídeos donde ellas en situaciones de role-playing iban haciendo, pues, por ejemplo, conceptos como la asertividad o las zonas íntimas son privadas, y ahí sí que parecía un poco que iban aprendiendo y captando esos contenidos, ¿no? Lo que pasa que no garantizaba la privacidad de nuestras hijas y estaba hecho de una forma casera. Entonces le dimos una vuelta y pensamos que un formato adecuado sería el podcast, que es un formato fácilmente accesible, garantizaba la privacidad y empezamos a elaborar el guión después de haber visto todo lo que había en internet, bibliografía, vídeos, pero no había nada en formato podcast y entonces decidimos elaborar el podcast, empezar a hacer el guión entre los dos. La verdad es que es un asunto muy sensible y muy complicado de tratar con los hijos, ¿verdad? Con los niños y niñas. Sí, es un tema que sigue siendo tabú hoy en día. Desde muy pequeño se le puede ir enseñando con un vocabulario adecuado a su edad, porque dos características que tiene el podcast es que, por un lado, es atractivo porque son las propias niñas las que en primera persona van contando diferentes situaciones y situaciones de la vida cotidiana, el tema de los secretos buenos, los secretos malos, las zonas privadas, y es atractivo y es creíble, ¿no? Es atractivo también porque son las niñas, como comento, que en primera persona y luego un vocabulario adaptado a su edad. Esas dos cosas son las que consideramos que por eso llega, ¿no?, a los niños. Son 8 capítulos en total. El primero y el último únicamente los deben escuchar los adultos, el resto los adultos con los niños, ¿verdad? Sí, en el primero explicamos cómo surge el proyecto, esto que te acabo de comentar, y en el último, bueno, el podcast ha sido elaborado por la Universidad de Murcia, por la Facultad de Comunicación, de Periodismo y Documentación, perdón, en colaboración con la Fundación Márgenes y Vínculos. La Fundación Márgenes y Vínculos nos proporcionó una serie de orientaciones que cualquier adulto debe escuchar y tener en cuenta antes de empezar a escuchar el podcast con el niño, ¿vale? Porque si en algún momento detectamos que ese niño puede haber sido objeto de un abuso, cómo debemos actuar, qué pasos tenemos que seguir y qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Desde decirle pues, que no tenga miedo, nosotros no debemos hacerle preguntas cerradas para cambiar el relato, decirle que le vamos a apoyar, bueno, una serie de orientaciones que nos lo facilitó la propia fundación. Y luego también apareció un teléfono de atención 24 horas, que es la propia fundación, para resolver dudas, para cualquier duda que pueda surgir a lo largo de la implementación y la escucha del podcast, la Fundación puede dar respuesta. Novedoso es que este podcast del que estamos hablando ya se ha utilizado, se ha implementado en un colegio como herramienta útil para niños y niñas, ¿verdad? Elena, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la experiencia? Bueno, buenas noches. Pues la experiencia, como digo, no es nada mejor que el haberla hecho de primera mano, por decirlo así. Yo conocí el podcast a través de Carmela, que me lo mandó a título personal, y bueno, y cuando lo escuché enseguida vi que quedaba escaso simplemente el que se pusiese esos capítulos en el centro, que los escuchasen, como que no iba a tener la suficiente mensaje como el que quería transmitir, ¿no? Porque claro, tú les pones a unos niños un audio de lo que duren 4 o 5 minutos, vale, lo ven muy bonito, pero tenía que quedar algo más. Bueno, como ahora estamos tan de moda con las situaciones de aprendizaje, con las actividades, pues he decidido meterlo, implementarlo, pero en colaboración, o sea, lo que es en un plan de lectura del centro, es decir, que estuviese muy sistematizado,
que todos los docentes desde infantil hasta primaria, nosotros lo implementamos desde los 3 años, lo hemos implementado hasta 12 años incluido. Se han adaptado, se hizo una selección bibliográfica, es decir, ya estaban esos libros, lo que pasa es que no se estaban utilizando de la manera adecuada. Entre otras cosas porque nuestro currículo actual trata la educación sexual, trata la afectivo sexual, trata la diversidad familiar, es decir, todos los temas que se trataban en los distintos capítulos se trabajaban en el aula, con lo cual no íbamos a innovar nada, no íbamos a decir, hombre, es que hemos dejado de dar lengua y matemática para ponernos a dar educación afectivo sexual, sino que era algo que era tan transversal a lo que se estaba dando cada día como que era necesario. Pues nada, nos pusimos manos a la obra, se hizo una secuencia muy... Vamos a ver, los maestros somos muy bien mandados, eso es algo que sistematizó. El único problema que tenía esto era sistematizarlo. Pero teníamos que contar también con el apoyo de las familias, eso era muy importante. Es decir, esto iba a ser necesario, pero era, o sea, como nosotros lo vendiéramos, así va a ser el producto resultante. Total, que los 3 sectores nos pusimos en marcha. Por un lado, como directora del centro y en colaboración siempre con Carmela como psicóloga y como amiga, eso quiero dejarlo claro, y de su marido, pues estuvimos seleccionando esos libros, esa bibliografía, que podían adaptarse a cada uno de los capítulos del podcast, pero desde los 3 años, aunque parezca mentira, se ha impartido desde los 3 años. Se selecciona, se secuencia, y lo importante es que cada niño de cada capítulo se lleva un producto a su casa. Te voy a poner un ejemplo. El primer capítulo habla del entorno cercano, de la diversidad familiar, de las personas de contacto, las más cercanas, las personas de confianza, las personas de no confianza. En esta multiculturalidad y diversidad familiar que tenemos, es uno de los conceptos que se trabajan en infantil. Y al final cada niño se llevaba su propia familia en una pulsera. Es decir, de cada capítulo los niños se llevan, como si hicieras un taller, un regalo, aparte de la bibliografía que se trabaja en el aula. Entonces se hace muy visual, porque primeramente, para que las familias estuviesen informadas, ese fin de semana se manda ese capítulo a las casas, para que los padres lo escuchen con sus hijos. Es decir, luego cuando lo escuchamos, los críos ya lo han oído. Y también, si hay algún concepto o algún término que los padres no quieren, que los críos, pues, oye, pues se puede negociar, se puede explicar a los padres antes de lo que se va a trabajar. Y bueno, entonces, claro, es un trabajo de toda la comunidad educativa, de los críos, de los padres y del profesor. Es un trabajo colectivo. Los niños no solo han escuchado el podcast, sino que lo han trabajado ampliamente, ¿no? Sí. Incluso han ido más allá de la mera escucha, ¿no? No, se ha hecho. Y luego, sobre todo, que a lo mejor cada capítulo tiene su estrella especial, por decirlo así. El primero por la familia. Hoy en día vivimos en diversas familias, padres separados, padres no separados. Entonces, lo más importante es que ellos se sienten seguros y cómodos en el colegio y pueden hablar de forma muy relajada de aquellos temas que de otra manera, y tú haces la evaluación, cuando ves la evaluación del profesorado, después de esto se hace una evaluación, es que al revés, que les ha faltado tiempo, que ojalá hubiesen podido dedicarle más tiempo. De hecho, se va a continuar implementando pero con bibliografía diferente, se han cambiado los libros para que suponga también novedades para los críos, no les va a poner todos los años la misma bibliografía, y se inicia otra vez ahora, y los críos te ven, nosotros, bueno, teníamos un sistema que son unas cajas, todo tienes que darle un poco de misterio, porque si no, no... Entonces nada, nosotros, cada capítulo va en una caja donde los niños no ven los libros ni nada, simplemente delante de la portada de la caja ven el capítulo que se va a trabajar y los libros que se van a trabajar, pero ellos no ven lo que hay dentro, en ningún momento ven ni qué se va a hacer, ni qué... Entonces, escuchan el podcast, bueno, el capítulo correspondiente, solo escuchan uno, no se escucha uno por semana. Hay veces que lo hemos tenido que extender y el capítulo nos ha dado 15 días porque teníamos muchas cosas que hablar. Y lo importante son conceptos que ellos ven, que el ser chivato no es tan malo, que contar secretos, lo que habla cada capítulo, de que muchas veces el contar una cosa no es ser chivato y no ser malo, sino que le está ayudando a su compañero. Y de otra manera, no se atreverían a decirlo fuera. Entonces te enteras de muchas cosas, yo muchas veces se lo decía a los padres, de cosas que no queréis que nos enteremos y nos enteramos y bueno, pues yo considero que, de hecho ahora estoy luchando un poco a ver si algunos directores de los colegios me hacen caso también y empiezan a implementarlo, porque el trabajo difícil que es el podcast y lo que es la secuenciación de la bibliografía está hecho, nada más que es cuestión de que llegue a los críos de los colegios. Carmela, ¿qué siente la creadora de un podcast como este cuando escucha que está resultando tan útil en el primer centro en el que se prueba? Es que es muy emocionante porque yo que tengo el despacho al lado de una clase de sexto, oír las voces de mis hijas en el colegio,
en una situación que nosotros la habíamos grabado en casa, y yo me acuerdo, Jaime, que muchas veces decía, estamos haciendo esto, pero alguien llegará un día a escucharlo, y yo entro en la pizarra y veo las 3 salas, 3, capítulo 2, y que están oyendo, es muy emocionante, ¿no? Yo quería decir 3 cosas por las que creo que también es importante que el podcast funciona. Es útil para cualquier opción educativa e ideológica. Está gustando a sectores muy diferentes de tipo ideológico, ¿no? Es gratuito, está alojado en la página web de la Fundación Márgenes y Vínculos y en un montón de plataformas, y está avalado por la Fundación, porque sí, yo como psicóloga, mi marido de profesor de sus técnicas de comunicación en la universidad, podemos hacer un podcast estupendo, pero al final hay una fundación que es Márgenes y Vínculos, con más de 20 años de experiencia en el tema de los abusos sexuales a menores, que lo ha puesto en su página web, en su programa Mi Cuerpo Me Pertenece. Le está dando ese aval como especialistas de ese tema, como un material que ellos consideran que es adecuado para trabajar estos contenidos, y eso pues, es muy importante. Y también quería comentar una cosa en relación, escuchar el podcast tiene un carácter preventivo, y efectivamente creo que no es una armadura al 100% invencible ante una situación de abuso, porque en un juego de cosquillas donde haya un niño y un adulto, y ese adulto intente abusar del niño, y a lo mejor esas cosquillas bajen a las zonas íntimas, en esa situación de shock el niño puede ser que no frene, ¿vale?, esa situación de abuso, pero sí le estás dando herramientas para identificar que esa situación ha sido rara y anómala. Para que sospeche. Y va a tener los recursos para contarlo. Por eso, pues hemos hablado con personas que han sufrido abusos y dicen, no, sí, está fenomenal, pero claro, yo era niño. Efectivamente, no es una protección 100%, pero sí da armas a un niño de edades de 6 a 12, que más o menos incluso primero de la ESO también nos han dicho hijos de amigos que les ha gustado, y para tener herramientas para decir, esto que ha pasado es raro y lo tengo que contar, y dar la voz de alarma. O sea, y eso es muy importante. Pues enhorabuena, Carmela, Jaime Alonso, los saludamos desde aquí, y Elena por implementarlo de esta manera tan exitosa. Y muchísimas gracias por habernos acompañado aquí esta noche. No cabemos más, si no estaría Jaime, pero es que la mesa da lo que da de sí. Ya invitaremos a Jaime Alonso a hablar de esto y de otras cosas relacionadas con el periodismo. Yo te quería dar las gracias por ayudarnos a difundir. Nada, por favor. Porque creo que es muy importante que otros colegios se animen y poco a poco lo vayan implementando en sus programas de educación afectivo-sexual, que no tiene que dar miedo abordar estos temas, porque al final la naturalidad es lo más importante. Tú tratas un tema con un niño con naturalidad y él lo va a aceptar como le enseñas educación vial o le enseñas cualquier otro tema, ¿no? Y ya hay directores de otros colegios que se están poniendo en contacto con Elena y nos están llamando, y creo que, que sería súper interesante que la Consejería de Educación se interesase y poco a poco fuese, de todas formas poco a poco va calando, que tenemos conocimiento de un colegio en Pamplona que lo va a implementar, se han puesto en contacto con nosotros otra directora de un colegio de Molina, o sea, creo que ahí el trabajo va calando. Y el beneficio es que a cuantos más niños pueda llegar y cuanto más podamos prevenir, pues es la satisfacción personal que tenemos de un trabajo que está bien hecho y que hay que utilizarlo. Doy fe de ello, me he escuchado los 8 capítulos. Y además la misma tarde... Hijos, tengo sobrinos, lo escuché del tirón. Sí, dije, sí. Oye, qué buen trabajo, caramba, esto hay que contarlo aquí en la tele. Genial, Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Nada, Seguimos en contacto.